Bueno, se acerca, ¿en qué mes estamos? Acuérdeme. Octubre, nuestro mes de aniversario, familia. 7 años gloriosos, hermosos, en los que el Señor ha sido más que bueno y en los que hemos visto su mano, su gloria, su poder. Así que prepárese, ya vienen nuestras actividades por aniversario, pero además de eso ya se acerca nuestro congreso, que va a ser en noviembre. Ya tenemos nuestras entradas por ahí con Petrona, con José Ramón, con hermana Carlita Madrid. Mire, ahí está, ¿ves? Me encanta. Ahí está su entrada, no se quede sin esa bendición, no se quede sin poder asistir. ¿Qué va a recibir? Va a recibir palabra, va a recibir una vez más la presencia, va a recibir tantas cosas maravillosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. El nombre de nuestro congreso: Firmes en la roca. ¿Sí? A veces nos sentimos ahí como medio pandos, dicen aquí, ¿verdad? De ladito, pero el Señor viene y le recuerda, en Él tenemos que estar firmes. Así que, ¿qué fecha es? 22 y 23 de noviembre. 22 a partir de las 2 de la tarde y 23 nuestro horario de culto a partir de las 9 de la mañana. ¿Sí? Va a ser en el Hotel Alameda, ¿sí? Alameda. Y va a tener un costo de recuperación de 500 lempiras. Así que sabemos que el Señor ya proveyó desde la eternidad pasada. Ahora pidámosle que nos muestre para poder tomar y poder invertir, poder sembrar en esa entrada. Así que abóquese con José Ramón, con Petrona. Si todavía no tiene para comprar su entrada, igual abóquese con ellos para que podamos ir haciendo un cierre. Recuérdese que entre más cerca está, más pequeñas cositas hay que ir viendo. Así que ayúdenos a que como familia una vez más lo hagamos en orden y con esa excelencia y esa presencia que solo viene del reino. Amén. Así que bueno, hoy le invito ahí que cierre sus ojos donde está, suelte lo que tenga en la mano, suelte a quien tenga en la mano y prepare su corazón para, no. Así que prepare su corazón y diga: Padre, gracias, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu amor, tu misericordia y tu bondad nos persiguen cada día. Gracias porque durante esta semana hemos podido escucharte, hemos podido buscarte en lo secreto y hoy estamos aquí con un corazón dispuesto, un corazón hambriento, un alma sedienta por tu palabra. Hoy clamamos para que tu palabra descienda sobre este lugar, descienda sobre nuestra vida y llegue como esa semilla que da fruto y fruto abundante. Gracias, gracias, gracias. Hoy, en el nombre de Jesucristo, ponemos sangre sobre nuestros oídos, esa sangre que quita todo veneno de áspid, toda distracción, toda murmura, toda queja. Hoy es acallada de nuestros oídos y nuestros oídos son llevados a un nuevo nivel para escuchar tu palabra. Pero más que para eso, Padre, para poderla poner por obra y ser testigos de lo que tú eres y de lo que tú haces. Gracias, gracias por tu mensajero, gracias por tratar con él. Hoy pon un carbón encendido en sus labios, cerca su vida y todo lo que hace. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos un momento. Hay una canción muy viejita que el Señor me recordó cuando estaba preparando el tema de hoy. Vamos a cantarla. Yo le invito a que siga la letra las primeras veces. Tal vez no la conoce. A mí me dicen que parezco rocola porque conozco canciones muy viejitas. Pero tal vez si usted es más reciente que yo en Cristo, nunca la ha escuchado. Pero solo dice: Señor, eres grande. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres alto, más que las nubes. Una vez más, Señor, 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 eres grande, más que
los cielos, más que los cielos. Señor, Señor, eres más alto, más que las nubes, más que las nubes, y aún los cielos, y aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades, y por todas las edades lo serás. Póngase de pie, vamos a cantar una vez más para preparar el ámbito de la palabra. Dile: Señor, 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 eres grande, más que los cielos, más que los cielos. Señor, eres alto, más que las nubes. Una vez más, dígale: Señor, 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 eres grande, más que los cielos. Señor, sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo será. Que aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Declaramos 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, diciendo que toda escritura es inspirada por Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos siendo preparados, amén, para toda buena obra. Tome su lugar. Los pequeños, dicen, todos pequeños, pueden salir a la clase con Miss Vani. Miss Vani pues preparó la clase, entonces vamos a dársela a los que vinieron, ¿verdad? Cuando estaba preparando el tema del día de hoy, me recordé de esa canción. Esa canción es viejita, hermano, pero viejita,
viejita. Tiene añales. Surgió, si no estoy mal, en una iglesia de Guatemala que se llama el LIM Central. El LIM Central es la iglesia de donde salió Ministerios Miel, que es la iglesia, la misión de donde salió Miel San Marcos, ¿verdad? De ahí salió. Pero estamos hablando de, tal vez de los 80s esa canción. Ya tiene su tiempo, pero recordé esa canción. Hay canciones que recuerdo, no tanto porque yo las haya cantado, sino porque las escuché alguna vez. Y como la mente es tan poderosa, quedan grabadas. La música es muy poderosa. La música ministra las tres áreas de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Y toda la música ministra. Una breve pausa comercial antes de entrar a la prédica. El Señor sabe por qué me lleva por aquí en este momento, pero toda la música ministra. De eso hemos hablado en algunas ocasiones. La música, ¿sabe qué es ministrar? La palabra ministrar significa dar lo que tengo en mis manos. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros ministramos al Señor, ministramos de lo que hay en nosotros. Por eso cuando venimos a la alabanza, lo más importante, cuando venimos a un culto, lo primero que hacemos nosotros es limpiar nuestras manos de ira y de contienda y nuestros pies del polvo de rechazo. ¿Por qué? Porque de lo que hay en nuestras manos, de lo que hay en nuestro ser, hablando espiritualmente, eso es lo que le ministramos al Señor. Y no podemos ministrar cosa desagradable, ¿verdad? Eso se llama entrar con fuego extraño. Y la palabra nos enseña que los que entraron con fuego extraño delante del Señor perecieron, murieron. Por eso es que hay mucha muerte espiritual. Tal vez ya no vemos la muerte física, pero hay mucha muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la gente entra con fuego extraño delante del Señor porque no se limpia. Ahora, hablando del ministrar en la música, le decía, toda la música ministra. Y solo hay dos reinos. Usted sabe que solo hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, si lo que usted y yo escuchamos y cantamos no es del reino de la luz, es del reino de las tinieblas. No hay para dónde. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué música, a qué le damos play, verdad? Y en nuestros ahora tanto dispositivo. ¿Qué escucho? ¿Qué música escucho? Porque esa música definitivamente me está ministrando. A veces hay ministros de alabanza que no pueden fluir en la alabanza. Y por lo regular no pueden fluir en la alabanza porque han sido ministrados con música que no es del Espíritu de Dios. Entonces, si no es del Espíritu de Dios, está claro de qué espíritu es. Y ministra nuestros corazones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que tocamos, con la música. Los que aquí hacemos música, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de música que tocamos. Porque por eso Jesús dijo, el que no está conmigo, el que conmigo no cosecha, dijo, desparrama. Entonces, una de dos: usted y yo, o estamos cosechando o estamos desparramando. Sencillo. No hay medias tintas. Por eso dice, no hay reino de las sombras. O es luz o es tiniebla. Amén. Dios sabe por qué me llevó por ahí. Pero hoy vamos a entrar a lo que el Señor nos quiere hablar. Por eso cantábamos los cielos, porque hoy nos toca hablar de los cielos. Amén. Y ya hicimos la declaración de 2 de Timoteo. Entonces vamos a hablar acerca hoy del cuarto nivel de creación. Si tenés otra vez, esa imagen la hemos usado, pero creo que hoy es la última vez que vamos a usar, creo yo. Bueno, hablando de esto, porque ya hablamos del subsótano, que es los abismos. Ya hablamos del sótano, que es el infierno y la muerte. Ya hablamos la semana pasada, hablamos sobre la tierra y cómo la maldición que pesa sobre la tierra, y cómo nosotros tenemos que buscar que nuestro ser, nuestra tierra sea sanada. Por eso cuando cantamos, sana nuestra tierra, sí podemos usarlo para nuestros países, para nuestras naciones, pero fíjese que es interesante porque la palabra dice, por ejemplo, cuando habla de las señales de los últimos tiempos, una de las señales de los últimos tiempos
Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué señales habrá de tu segunda venida? Y el Señor dijo, se levantará nación contra nación. Pero es interesante porque en el tiempo en el que Jesús dijo eso, no existían naciones como existen ahora. No existía Guatemala, no existía Honduras, no existía El Salvador o Afganistán o Rusia, no existían. Existían reinos. Existían provincias, existían pueblos, pero no existían naciones como tal. Y resulta que la palabra que en el original dice nación es la palabra etnos. Y etnos es la palabra de donde se origina etnias. Y etnias quiere decir a pueblos de diferentes razas. ¿Sí? Pueblos de diferentes razas. Entonces lo que Jesús dijo, miren, lo que va a pasar, una de las señales es que se va a levantar una raza contra otra raza. Y eso lo estamos viendo, usted lo puede ver últimamente. Solo vayamos, no nos tenemos que cruzar allá en el otro lado del charco, ahí pasa mucho. Pero vamos solo al norte. Vayamos al norte y usted ve cómo el pueblo de Estados Unidos se ha levantado en contra de la raza latina. Y cómo no quieren que los latinos estén ahí. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de lo que el Señor comienza a mostrar. Etnia contra etnia, levantándose. Amado, pero si incluso ni nos salgamos de nuestros países. Aquí hay diferentes, aquí no tanto. En Guatemala es multiétnico. Solo en idiomas mayas hay más de 20 idiomas mayas. No, ya antes eran dialectos. Ahora ya son idiomas, porque ya tienen su escritura, su ortografía, su manera de todo, está ya documentado de cómo se escribe, la manera correcta, ya no son dialectos, son idiomas. Y cada idioma lo habrá una etnia, solo imagínense eso. ¿Aquí cuántas etnias habrá? 3, son poquitas. Pero aún así se pelea etnia contra etnia. Etnia contra etnia. Y yo lo he escuchado mencionar mucho. Que sí que los, no puedo decir la palabra, ¿verdad? De allá del norte, y solo piensan en ellos. Y los de allá del norte piensan en que los del sur, y los del sur piensan que los del centro, y todo el mundo peleándose. Eso es la tierra. Pero hoy nos toca hablar sobre los cielos. Hoy nos toca hablar sobre ese nivel de los cielos. Y sobre los cielos, la palabra del Señor nos deja ver bastantes cosas. Y una de las cosas les decía cuando empezamos a hablar sobre el al, porque lo que nos tiene hablando de estas cosas es el al, el arriba de Dios. En inglés es above. Si alguna vez usted escucha en inglés que dicen a alguien above es el arriba, pero es la parte más alta, es ese al que nosotros hablamos en hebreo, en español, el arriba. Nosotros lo mencionamos dentro de nuestra congregación como el allí de Dios. Ajá, el allí de Dios, de donde viene ese jovencito. Bueno, de donde venimos todos, del allí de Dios. Pero hoy vamos a hablar de los cielos y decíamos, una de las cosas primeras que hablábamos es que tenemos que ver que la palabra habla sobre los cielos en plural. Y aunque ya vimos varias citas, quiero ver 3 citas importantes donde habla de los cielos. Isaías capítulo 45, verso 18. En Isaías 45, verso 18, encontramos que la palabra del Señor manifiesta y habla acerca de los cielos. Dice, porque así dijo Jehová, que crió, ¿qué dice? Los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó Tohu y Bohu, para que fuese habitada, la crió yo Jehová y ninguno más que yo. Es por eso que a veces la gente dice, pero mire, pero es que la palabra parece contradecirse, porque en Génesis dice que estaba desordenada y así, y aquí dice que no estaba. Ese vano es Tohu, lo mismo. Es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios para interpretar la palabra.
Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar una correcta interpretación de la palabra. Amén. Aunque solo un amén escuché, pero es amén. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede abrir la palabra y que nosotros podamos ver y decir, wow, y eso, años de leer la Biblia y nunca había visto esas cosas. Y es el Espíritu Santo el que nos trae, es el Espíritu Santo el que nos da esta revelación. Salmo 121, verso 2. Otro verso donde el Señor nos habla sobre los cielos. Dice, mi socorro viene ¿de dónde? Que hizo los cielos y la tierra. Amado, mire, es maravilloso lo que hemos estado hablando. Es maravilloso todo lo que el Señor nos ha estado mostrando. Cielos, diversidad de cielos. Y ya le voy a decir cuántos hay, todavía no le digo, pero hay diversidad de cielos. Y la palabra nos dice que el que hizo todos los cielos y la tierra es quien nos da socorro. Cuando nosotros nos sentimos agobiados, y hermano, eso es tremendo, porque los niveles de descenso, los abismos, cuando lo vemos en la palabra, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le dice, tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Y el Señor le dice, pero eres un pobre, miserable, ¿qué más? Cuitado. Y yo, mira que vaya que no fui yo quien escribió eso, sino él le hubiera metido un montón de cosas más. Pero, ¿y sabe qué? En cada uno de los niveles de descenso, ¿sabe para qué el Señor nos quiere? El Señor nos va a llevar, por ejemplo, al abismo Shahar, espiritualmente hablando. ¿Sabe para qué? Para quitarnos lo pobre. Y nos va a llevar al abismo Tejón. ¿Sabe para qué? Para quitarnos lo miserables. Y nos va a llevar al abismo Bor. ¿Sabe para qué? Para quitarnos lo cuitado. Y en cada uno de esos niveles de descenso son las 5 cosas, o las 4, no, pero todos los niveles de descenso. Después de los abismos está el cielo, el infierno, la muerte. Cada uno de esos es un lugar en el que espiritualmente tenemos que pasar para quitarnos la condición de la iglesia a la que el Señor le dijo, eres un pobre, miserable, cuitado. Todo eso el Señor nos lo va a quitar espiritualmente, haciéndonos pasar por esos lugares espirituales. ¿Para qué? Para que, al igual que la muerte, el infierno, para que no tengamos que ir al lugar físico. El Señor nos quiere salvar de todos esos lugares. Jeremías 23, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 23, versos 23 y 24 nos habla nuevamente. Y solo lo hablo para recalcarle y remarcar que habla de los cielos. Dice, soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho, o sea que tiene mucho. Dice, ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Pero fíjese que ahí, aunque dice cielo en singular, es la misma palabra que significa cielos. Es la misma. Ahora, ¿cuántos niveles de cielos existen? 3. ¿Tres? ¿Por qué? ¿Por qué dice 3? Ajá. Después el espacio, el tercer cielo, he entendido, escuchado. No. Pero fíjese que Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Sí? ¿Se recuerda? 2 Corintios 12:2. 2 Corintios capítulo 12, verso 2, dice en la versión que vamos a leer en las pantallas, dice, conozco un hombre, dice Pablo, porque modesto Pablo, o sea, no quería decir, yo fui llevado por el Señor. Pero dice Pablo aquí, me dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde dice? Hasta el tercer cielo. Esta es la versión Reina Valera. Pero ¿sabe qué? Se la traigo en la Nueva Traducción Viviente, porque aquí sí no le quisieron dar su toque de humildad a Pablo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, hace 14 años, este mismo verso, hace 14 años fui llevado. Ahí sí, en esta traducción sí dice Pablo, yo fui.
Pero no se crea así. También se recuerda que, bueno, la semana pasada tuvimos Cena del Señor, ¿se recuerda? Y ahí Pablo dice, es que yo no recibí de nadie más que del Espíritu Santo esto que les voy a decir. Fue el Señor que me lo reveló, no fue la carne. O sea, no fue que yo, cuando él dice no fui a carne, no se refiere a que fue con los apóstoles. Mira Pedrito, ¿y cómo está esto de la Santa Cena? Contame, porque vos estuviste en la última cena con el Señor y contame cómo fue eso. Pudo haberlo hecho, pero no tuvo necesidad. El Espíritu Santo se lo reveló. Y aquí dice, no, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Ahora, Pablo fue llevado al tercer cielo, pero hay 7 niveles de cielo. 7 niveles de cielo. Y el al que hablamos, del que comenzamos a hablar hace ya un mes, cómo pasa el tiempo. Por eso, de verdad, póngase las pilas a comprar su entrada, porque como le dije la semana pasada, si no lo hubiésemos movido, ya estuviéramos encima, ya dentro de 2 semanas estuviéramos en pleno apogeo. Pero todavía tenemos tiempo, así que vaya abonando para sus entradas. Entonces, el al es la agrupación de los 7 cielos. Pero el al está arriba, se recuerda que le dije, arriba de todos estos 4 niveles de creación y de los cielos incluso. Solo es como un breve, algunas cosas son nuevas, otras cosas son un breve repaso de lo que ya le había mencionado. Entonces Pablo pudo ver entonces que hay cielos, varios cielos. Y en sus epístolas, algunas veces le llama regiones celestes, ¿se recuerda? O en otras versiones o en otros pasajes le llama los aires, pero es lo mismo. Mire Efesios, ¿cómo lo dice Efesios 6:12? En Efesios capítulo 6:12 es donde dice, porque nuestra lucha no es contra ni carne ni sangre. Por eso mira el que tiene a la par, no es contra él con que te estás peleando. Tal vez el que tiene a la par es quien el Señor utiliza para irlo moldeando, para irlo apretando, para irlo metiendo en cintura, pero la lucha no es contra el bulto, amado. Es contra lo que se mueve atrás del bulto. El bulto solo está siendo manipulado, que también no es cosa de solo que, ay, sí, pues, pobrecito. Sí, o sea, sí, pero hay que liberarlo también, ¿verdad? Para que no siga siendo manipulado. Pero miren lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. En esta versión dice, en los aires. Hay otras versiones que dice en regiones celestes, en lugares celestiales. ¿Dónde dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo? En lugares celestiales. Es lo mismo, los cielos. Ahora, esta palabra, si usted busca los aires, o si busca como lo dicen en otras traducciones, en regiones celestes, va a encontrar que es la palabra, como estamos en el Nuevo Testamento, es la palabra griega 2032. Y esta palabra se traduce como sobre el cielo. O sea, ya solo aquí nos está diciendo que no es el cielo común, porque se traduce como sobre el cielo, regiones celestes, celestial o en los cielos. Así se traduce esa palabra. Y gracias damos a Dios porque hay gente que se ha dedicado a estudiar y que ahora, por ejemplo, hay que meter las aplicaciones. Porque ¿sabe qué? Ahora podemos ver en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento. En griego. Pero ya hay módulos y hay Biblias que están escritas en su plenitud en hebreo. Y ya podemos verlo. Y hay un módulo que se llama Strong Plus, que nos deja ver la palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo que para la G2032 en hebreo es la H8064. Y esa palabra
8064 es Shamayim. O creo que lo dije mal porque tiene el tilde en la A, en la segunda A, entonces Shamayim. Pero sea como se diga, esos son. Esos son los cielos, Shamayim. Ahora, segunda de Crónicas 6:18. Y por eso que cuando vi esta cita que vamos a leer ahorita, me recordé de este canto. Y yo dije, queda como anillo al dedo. Porque de ahí fue inspirada esta canción. Dice, mas en verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos. Pero mire cómo dice, y los cielos de los cielos. Ya había, amado, ya que había revelación. Porque dice los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos esta casa que edificada. ¿Sabe quién estaba hablando aquí? Salomón. Salomón, porque acuérdense que David quería edificarle casa a Jehová. Y el Señor le dijo, bueno, primero el profeta que dijo, ay, pero si el Señor siempre le da permiso a David, ¿va? El Señor tiene a David bien consentidito y le dijo, mira, haz lo que venga en tu corazón. Y se fue y dando vueltas estaba saliendo. Me consultaste, decirle que no va a ser, y se regresa. Y mira, siempre dice el Señor que mejor no. Que tú no le puedes hacer casa. ¿Por qué? Porque eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Eres un hombre muy sanguinario, le dijo. Hay mucha sangre derramada en tus manos. Entonces no me puedes hacer casa. Pero tu hijo, tu descendencia, me hará casa. Y entonces Salomón llegó a decir, mira, Señor, es que, por eso decías, eres grande. Que aún los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Mucho menos un templo hecho por mano de hombre. Por eso la palabra dice que Dios no habita en templo hecho por hombre, pero si habita en el hombre hecho templo de Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, Shamayim, la palabra que vimos aquí, no son los cielos que conocemos como la atmósfera. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted está tan seguro? Mire lo que dice Proverbios 27:28. Solo es para darle un ejemplo. Proverbios 8, 27, 28. Proverbios capítulo 8, versos 27 y 28, para que veamos acá cómo lo dice. En estos versos, amado, se menciona 2 veces la palabra cielo. Mire, dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Se recuerda que Proverbios 8, bueno, todo Proverbios es sabiduría, es Cristo. Pero el capítulo 8 de Proverbios es el capítulo en el que el Padre nos dejó saber cómo fue el origen de Cristo. Entonces dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, verso 28. Cuando afirmaba los cielos, arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Ahora, si usted se da cuenta, y solo se puede dar cuenta si usted tiene el diccionario Strong. Por eso le insisto y le requete contrainsisto y le requete contrainsisto. Y ya vamos a poner allá afuera un lugar donde le examinen. A ver, presénteme su Strong, si no lo trae no entra. Así de sencillo, porque es que años de estarle diciendo, ¿ya tiene el Strong? No, pues, ¿ya tiene el Strong? No, pues, entonces ya no va a entrar. No, son bromas, sí va a entrar, pero sigue estando sigue aplazado en esa área. Pero si usted se da cuenta, entonces en hebreo cuando dice formaba los cielos, ahí es la 8064, que es Shamayim o Shamayim. Dice cuando formaba los cielos. Pero después dice cuando afirmaba los cielos. Y ese es otro cielo. Ahí es otra palabra. Es la palabra H7834, que es Shachak o Shachak. Ese no es el abismo, oye. Ese es el abismo Shachar. Son los cielos Shachak. Es otro cielo. Ahí puede ir sumando ya 2 cielos. Y así podemos ir encontrando. Pero como no me puedo meter a hablarle de los
7 cielos ahorita. Solo quiero hablar del Shamayim. Significa, y esta Shakhak significa firmamento. Ahí sí, mire, firmamento, cielo, nube, polvo menudo. Este es un nivel de los cielos donde hay un polvo, donde es una nube. ¿Se recuerda que el Señor dice que se cubrió de nube? Que está rodeado de una nube de tinieblas. Por ahí va Shakhak. Eso es otro nivel de cielo. Ahora, hoy voy a terminar, digo yo rápido. No, de verdad hoy sí, prometo. Porque, no, en unos 20 digo yo que. Hablando de los cielos, ¿qué hay? Es que mire, hermano, aquí esto es impresionante. ¿Qué hay en los cielos Shamayim? ¿Qué hay? Hay cosas hermosas. Apocalipsis 11:19. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Dice, y el templo de Dios fue, ¿dónde dice? Abierto. ¿Dónde? Ahí en hebreo Shamayim. Ahí está el templo de Dios, amado, en los Shamayim. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Juan estaba contemplando y de repente vio que se abrieron los cielos. Y en los cielos vio el templo de Dios. Este es un templo, amado. Templo que tiene forma de cruz. Es lo mismo que vio Moisés. Cuando a Moisés le dijeron, mira, tené cuidadito de hacer las cosas como te las mostré cuando te llevé ¿a dónde? A los cielos. ¿Cuántas veces lo llevaron a los cielos, amado? Eso ya se lo he dicho varias veces. ¿Manda? 4. 4 veces. Una por la Yod, una por la Hei, una por la Vav y la otra por la otra Hei. 4 veces lo llevó arriba el Señor, se lo llevó y le dijo, mira, le mostró el templo, que lo que le mostró era la estatura de Cristo, de Jesucristo. Y le dijo, mira, conforme lo que miras aquí, hazlo ahí abajo. Y entonces el Señor, Moisés hizo, poneme el tabernáculo, por favor. No la estatura, el tabernáculo. Entonces Moisés dijo, bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es lo mismo que hice arriba. Sí, entonces hizo el tabernáculo. Y el tabernáculo, usted sabe que es la estatura de Jesucristo vista en el Antiguo Testamento. Es una sombra o figura, un reflejo, una representación de lo que es Cristo. Eso es el tabernáculo. Porque en Apocalipsis, ya esta semana retomamos, por cierto, las tareas de los discipulados, la esposa. Si no, aplazado. Pero ahí va a ver, vamos a hablar en ese discipulado acerca de los lugares. Y vamos a ir viendo que, por ejemplo, hay unos que dicen que estaban bajo el altar. ¿A qué altar se refiere? Al altar de bronce. Pastor, ¿y cómo sabe que son esos los que están abajo del altar de bronce? No le puedo predicar de eso ahorita, pero están bajo del altar de bronce. Y una de las cosas que podemos ver es que ellos, en lugar de dar alabanza, dan quejabanza. Y le dicen, Señor, ¿y hasta cuándo, pues? Y mira cómo estoy aquí. Todo molido. Todo que sí, que ya no aguanto. Todo que mira que derramé mi sangre. Y que Y el Señor le dice, pues ahí te voy a tener un tu ratito. Espérate. Esto fue lo que Moisés vio. El templo. El tabernáculo de Moisés. Esa es una de las cosas que está en el cielo Shamayim.
Otra cosa que está en los cielos, Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, verso 20. No le digo que esto es todo lo que hay, es lo que el Señor me mostró hasta ahorita. Porque en eso tenemos que ser claros. En una de esas, cuando lleguemos allá arriba, hijo, ya, pero aquí hay más cosas. Y el pastor no me dijo eso, pues es lo que el Señor me mostró. Si usted solo vio eso es porque solo eso se quiso buscarle del Señor, pero sí, usted puede ir a buscar más. Y esa es la tarea, ir a buscar más. Shamayim, ¿qué más hay de Shamayim aquí? Solo quitarle el fondo porque si no lo logramos leer. Dice, lo que dice Lucas 10:20, aquí ¿quién es Jesús hablando? Jesús hablándole a sus discípulos cuando los mandó a ministrar. Y regresaron todos emocionados. Los espíritus inmundos se nos sujetaban bien. Es que yo les decía, fuera y fuera aquí. Amado, eso emociona. Y es una probadita de lo que el Señor hace nada más. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ministrar o de liberar a alguien? ¿No? Yo sí. He escuchado a espíritus inmundos hablar. Y, o sea, tomando a la gente, ¿verdad? Y no, eso es otra cosa. Pero ministrando a alguien, ayudándolo a ser libre, y de repente un espíritu inmundo y comienza a decirle a uno, y uno dice, cállate que no te estoy hablando a vos. Y salí de ahí. Y son bandidos, hermano, son astutos. Pues les he contado la anécdota, que es anécdota porque fue real. Parece chiste, pero real, de un campesino misionero en Guatemala, que él habla como campesino. Y de repente le tocó ministrar a alguien y se le manifestó un espíritu y le dijo, sal fuera, le dijo. Y el espíritu inmundo a reírse de él. No se dice fuera, se dice fuera, le dijo. Lo quería desestabilizar. Corregir estaría bueno. Lo quería desestabilizar, le quería meter vergüenza. Y entonces el campesino dijo, pero es como sea que se diga, pero te vas, le dijo. Y para afuera que vas, pues sí. Si no es que no es la palabra, es la autoridad, es la comunión que tengo con el Señor. Por eso que alguien una vez me decía, es que yo a eso sí no le entro. Y si te toca, le decía yo. Y si te toca. Pero cuando si te toca, tienes que estar seguro de que estás preparado para eso. De que tenés comunión con el Señor. De que no hay cola que te machuquen. Porque si no, vas a salir igual que aquellos dos hijos de Seba que dice que en el nombre de Jesús que predica Pablo, y que pues a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no son nadie, les digo, y vámonos. Pero entonces aquí Jesús les dice, miren, no se gocen de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde, amado? ¿Dónde está tu nombre, Denzel? En los cielos, Shamayim. En los cielos, Shamayim. Amado, eso es glorioso. El nombre de Jairo está escrito en los cielos, Shamayim. Está escrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13:8. Allí, amado, en un momento en el que al fin esta naturaleza dijo, no, yo sin el Señor no puedo hacer nada. Y entonces le dijimos, Señor, entra en mi corazón, hazme tu hijo. Y entonces el Señor dijo, mire, dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres, dice, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En el libro de la vida, ahí está escrito nuestro nombre. Y también lo podemos ver en Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3, el Señor lo vuelve a decir. Ahí están escritos los nombres, en el Shamayim de Dios, en los cielos. Ahí está, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué dice?
Esta está más clara. Porque dice, ¿dónde dijimos que estaba el templo, o sea, el tabernáculo? En Ishamayim, en los cielos. Entonces dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ahí en el tabernáculo de Dios, ahí están los nombres de Dios. Ahora, ¿sabe? Esto es importante, porque si mi nombre está escrito en los cielos, ¿cuántos creen que su nombre está escrito en los cielos? Entonces, ¿qué le importa lo que quieran hacer con su nombre aquí en la tierra? Eso es lo que tiene que importar. O sea, ay, sí, que vieras cómo es ese Luis. Ay, no, yo. Ahora ya tengo aquí un tocayo a que tirarle. Porque vieras que sí que. ¿Qué importa si mi nombre está escrito en los cielos? Amado, que hagan con mi nombre lo que quieran aquí en la tierra. ¿Qué me importa? Esos están locos, esos que son de Siloé. Amado, ¿qué le importa? Es que viera qué locos que son. Que sacuden el pelo y que hacen aquí, que eso parece demoníaco. ¿Y qué me importa? Pero es que ¿por qué no se sale de ahí? Dios me guarde. Regreso a lo de antes, dijo aquel. Y no, olvídese. Por eso es que yo tengo que estar contento. ¿Sabe por qué? Porque cuando entiendo que mi nombre está escrito en los cielos, cuando yo entiendo que mi nombre está escrito en los cielos, Shamayim, que está allá donde está el templo de Dios. ¿Qué es el templo? ¿A qué templo se refiere esto? Se lo acabo de decir, pero quiero ver si me puso atención. ¿Qué templo es ese? Sí, pero es que es el templo de Dios. Sí. ¿Qué es? Es la estatura de Jesucristo. Y si mi nombre está ahí donde está la estatura de Jesucristo, ¿para qué me sirve la estatura de Jesucristo? Para llegar al ámbito del Padre. ¿Para qué sirve? ¿De qué no sirve? Ahora sí, poneme la estatura del varón perfecto. Porque es que esto es algo que tenemos que entender. Eso es lo mismo que el tabernáculo. Los mismos 7 muebles que representaban a Cristo, a Jesucristo. Entonces yo tengo que caminar todo ese camino desde los pies hasta la cabeza. Y cuando llego a la cabeza de la estatura de Jesucristo, ¿qué me encuentro? Los pies del Padre, el ámbito del Padre. Entonces la estatura de Jesucristo, el ámbito de Jesucristo es el que me va a llevar a poder entrar. Perdón, no es ámbito, estatura. La estatura de Jesucristo, al poderla caminar y llegar hasta allá arriba, es la que me va a dar el puente para entrar al ámbito del Padre. ¿Se recuerda el año pasado, el aniversario? El pastor Juan Carlos nos habló sobre esto. Porque nos habló sobre el templo de Salomón. Búscate una imagen del templo de Salomón, hijo. Yo creo que el pastor no sé si tenés todavía esa. Donde te puso todo el. Sí tengo la presentación, pero no viene ahí. No viene ahí. Bueno, pero búscate un templo de Salomón así bonito. Toca la puerta. Entonces, el tabernáculo de Moisés representa al Hijo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? El templo de Salomón representa al Padre. En el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, había un candelabro. En el templo de Salomón había 10 candelabros. Ahí está, mira. Eso es el templo. En el tabernáculo de Moisés había un lavacro. En el templo de Salomón había 10 lavacros y en una cosa que le llamaban el mar de bronce. Pero es que el mar de bronce representaba las espaldas del Padre. ¿Sí? Ahí está, mira, ahí está otra. Esta está más chilera, dijéramos, allá en mi pueblo. ¿Para qué sí estaba? Entonces, ¿sabe qué? Entonces cuando hicieron el templo ya no había necesidad de tener un tabernáculo físico.
Esto es algo que los que vinieron el año pasado al aniversario se tienen que recordar. Pero entonces todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés, ¿qué lo hicieron? A ver, los que estuvieron el año pasado, si tengo un año, bueno, en un año todavía le doy chance de que se le olvide, ¿no? Pero no se debería de olvidar, porque es algo que nos sirve. No, están en el pórtico, miren, la salvó mucho, la salvaron. En el pórtico, ese pórtico que está ahí, donde usted dice, que dice pórtico o ulam, ese pórtico tiene una medida de 120 codos. Y ahí, en ese pórtico, ahí metieron toda la estatura de Jesucristo. Quiere decir que para llegar al ámbito del Padre, inevitablemente usted tiene que pasar por la estatura del Hijo. No hay para dónde. No hay para dónde. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, amado, cuando yo reacciono de esto y digo, mi nombre está escrito en los cielos, en el Shamayín, donde está el templo de Dios. ¿Para qué el Señor me puso ahí? Mi nombre, para que yo pueda seguir avanzando y creciendo y llegar a la estatura del Padre, al ámbito del Padre, y que el Padre me muestre lo que Él tiene para mí. Por eso le digo, ya es glorioso, amado. Cuando nosotros venimos aquí y hacemos el lavacro, pasamos por el lavacro de la estatura de Jesucristo. Pero entramos, nos sirve para entrar, para lavarnos, para recorrer todo el camino, y de repente encontramos que en el ámbito entonces ya no es solo uno, sino son 10. Y que ya no es solo una lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino, pero ya no es solo una, son 10. Esto es glorioso. Y aquí podríamos hablar un montón de cosas. Del diezmo, por ejemplo, a la gente no le gusta, pero ahí está bien claro. Si 10 hay aquí y 1 hay en el de Jesucristo, es porque el Padre fue el primero que diezmó. Diezmó con su Hijo. Al entregarnos a su Hijo, Él dijo, bueno, aquí está mi diezmo. Yo no te voy a pedir nada que yo no haya dado antes. Si yo te digo que diezmes, es porque yo lo hice primero. Yo diezmé en mi Hijo. Ahora no me voy a meter a eso porque no es el tema. Ahora, esto es hermoso, todo lo que hemos visto acerca del cielo. Pero así como en la tierra, los cielos van a ser destruidos. Segunda de Pedro 3, versos 7 y 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 7 y 10. Ahí el Señor nos habla y nos deja ver. Esta la leímos la semana pasada, pero la vamos a volver a leer. Dice, más los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué dice? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, verso 10. O sea, va a ser destruido por fuego. Y dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Por eso yo le aconsejo, no se quede para ver eso. Mírelo desde ahí arriba. Hijo, pobrecitos. Desde ahí arriba viendo. Yo les dije, apartate, santificate, busca al Señor. Pero no, como ahí está, ahí se queda mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué iba a ser destruida? ¿Por qué va a ser destruida la tierra? Lo vimos la semana pasada. Porque está maldita. ¿Por qué va a ser destruida los cielos? Pero pastor, ¿cómo va a ser que va a ser destruido los cielos? Si ahí está el templo, ahí está mi nombre. Sí, pero ya para este momento ya va a ser en otro aspecto. Pero los cielos van a ser destruidos. ¿Pero por qué? Mire lo que dice Job 15:15. O sea, me falta una más. Ya con esa me despido, hijo. Job 15:15. ¿Se recuerdan de los coritos, va? ¿Hay quienes se recuerdan de los coritos? Mira lo que dice Job 15:15. He aquí, esto está bien, esto hay que explicarlo, hermano. He aquí en sus santos no confía, dice. Levante la mano los santos del Señor.
No confía en usted. No, son mentiras. No, aquí, por eso lo voy a explicar. Dice, he aquí en sus santos no confía, y ni los cielos, ¿qué dice? Son limpios delante de sus ojos. Y esos cielos es Shamayim. No. ¿Sabe qué está hablando aquí? Cuando usted mira la palabra santos aquí, se refiere a la creación angelical. Se refiere a los ángeles. ¿Quién se le revelaron al Señor, pues? Si el que se nos reveló ahorita no es un ángel. ¿Se recuerda que hay categoría? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Lucifer, ¿qué era? Tu querubín grande, cubridor. Era un querubín y se le reveló al Señor. Y junto con él, la tercera parte de los ángeles del cielo. Por eso dice, en sus santos, o sea, en los, amado, en ellos, dice aquí el Señor, en ellos no confía. Y los cielos, los Shamayim, no son limpios delante de sus ojos. ¿Por qué no son limpios? Porque ahí hubo rebelión. Porque ahí hubo una rebelión, por la rebelión que se suscitó, eso contaminó los cielos. Contaminó ese ámbito. Aún así hay cosas hermosas, pero están contaminados. Entonces por el Señor los va a pasar por fuego para destruirlos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Filipenses 2:10. No, me faltaban dos. Filipenses capítulo 2, verso 10. El detalle de esto es que los cielos, bueno, lo vimos en Efesios 6. Nuestra pelea está contra huestes que obran, ¿dónde? En los cielos. Y esos obran en todos los cielos, amado. Desde aquí hay ángeles del Señor. Hay Dios. Algunas cosas sí, otras no. En los cielos, amado, ¿en qué iba? Que aquí hay ángeles. Ahora sí. Pero ¿sabe qué? También hay demonios. Los hemos sacado. Pero ahí están haciendo la lucha. Padre maldad se mueve aquí. Por eso es que usted puede decir, qué bonito está eso. Y de repente se queda así pensando, como trabado, ¿sí? Como agarrando señal. ¿Alguna vez se le ha trabado una computadora? Y se queda, y le sale un no responde. ¿Desea esperar o abandonar esta tarea? Y se queda ahí. Y mira, amado, y se lo digo como experiencia, y ahora ya no, porque por eso es que nos metemos al ámbito de la alabanza. Por eso es que nos tenemos que meter al ámbito. No importa, es que la alabanza no depende de si yo me siento de ánimo, es que hoy no tengo ganas. Es que no importa. Depende de lo que tú quieres recibir de Dios. Entonces, amado, por eso es que yo me meto al ámbito de la alabanza. Imagínense si yo no me meto al ámbito, aquí hablamos pura tontera. Pero estamos creyendo en el Señor que Él habla a través de nosotros. Que Él usa nuestro aliento para dar su aliento de la palabra. Entonces cuando nos metemos ahí, expulsamos a los demonios. Pero mire, dice, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Los que están, que estaban todavía en los cielos, de los que están en la tierra, y de los que están ¿dónde? En los abismos. En los abismos. En el infierno. Ahora cuando ustedes vengan debajo de la tierra, ya dice, sí pues, ahí está el abismo. A ver si se recuerda, pues hoy sí, examen, ya que es la última vez. Primer abismo, Shahar. Segundo abismo, Bor. Tercer abismo, Tejón. Cuarto abismo, lago de fuego y azufre. ¿Dónde están? ¿Dónde actúan? En los cielos, amado. Y seguimos batallando. Yo le he contado esta experiencia hace mucho tiempo, pero me sirve para volvérsela a contar. Hace mucho tiempo, en la primera iglesia donde yo estuve, los de alabanza éramos como 40, ¿no? O sea, habíamos como 5 ministerios de alabanza ahí. Y el Señor sabe cuándo dan bastante y
y ahora solo uno vemos. Pero en ese tiempo, y me tocaba dirigir a toda esa gente. Y si dirigir a 4 pelones, ¿cómo cuesta? Ahora imagínense 40. Y uno sabe por qué el Señor lo va formando. Porque de verdad que dirigir 40 músicos, amado. Los músicos somos complicados. ¿Sí o no? Somos complicados. Por muchas cosas. Y somos muy atacados. Imagínense 40 atacados ahí. Y había que dirigirlos a todos, pero tuvimos una reunión y estábamos adorando, amado. Y adorando, gracias. Mire, yo le doy muchas gracias a Dios porque a mí no me cuesta meterme al ámbito. Siempre me ha sido fácil. Yo por lo regular llego puntual, temprano a los cultos. Por ejemplo, cuando vamos a Guatemala, tratamos de estar ahí temprano. Pero si en las raras ocasiones en las que yo he llegado tarde a un evento, a un culto, amado, yo en el camino voy haciendo mi lavacro y llego y me meto al ámbito y no me cuesta. Y entonces en ese tiempo yo estaba metido estábamos adorando. Y alguien tuvo una visión que me la contó después. Yo no entendía esa visión, la entiendo ahora. Y él me contó, mira, fíjate que cuando estábamos en la alabanza, yo solo comencé a ver como de nosotros salían como unas luces, me decía, hacia arriba. Pero vi, él no tenía, tampoco tuvo la revelación, pero vi sobre nosotros una cubierta de tinieblas. Y esa cubierta de tinieblas dice que habría una especie de bocas y comenzaba a tragarse lo que salía de nosotros. Y él dijo que se asustó y comenzó a decir Jesús, 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 Jesús. Y dice que cuando comenzó a decir Jesús, comenzó a ver cómo se rompía la cubierta de tinieblas. Y entonces la alabanza comenzó a pasar y a pasar ese ámbito. Es por eso que las regiones celestes, amado hermano, mire, por eso que el Señor cuando dijo en Juan, es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad, porque si no adoramos en espíritu y en verdad, entonces nuestra alabanza va a salir de nuestra alma, y en nuestra alma usted sabe que ahí no hay nada bueno, amado. Y entonces si sale de nuestra alma, por ejemplo, y ahí es donde está el problema de mezclar lo santo con lo profano. Porque de repente comenzamos a cantar y algunos hermanos están danzando en el espíritu y otros están moviendo el bote. Eso pasa en las congregaciones. Algunos están ahí danzando, pero bailando, con movimientos que hacían cuando iban a fiestas, cuando iban a discotecas, cuando iban a... Eso, si está movido por el alma, no está llegando al Señor. ¿Está llegando a dónde? A la cubierta de tinieblas que se cierne sobre nosotros. Es por eso que usted y yo, hermano, tenemos que pelear. Yo veo que algunos, mire, le voy a ser bien sincero, no digo nombres porque clavo, pero veo que algunos, y que no. Y que uno dice, abra su boca, levanta el Señor. Y nada. ¿Por qué? Sí, parece aún a nosotros los de la alabanza, amado. Mire, ¿quiénes tenemos que estar más metidos en el rollo? Nosotros. Porque estamos en una guerra. Es que yo no entiendo, pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? Pues, ¿cómo no? Si toca la batería. ¿Y para quién tocas la batería? Para el Señor. ¿Para quién tocas el bajo? Para el Señor. ¿Para quién tocas la guitarra? Para el Señor. Y entonces crees que no vas a tener guerra. ¿Dónde iban los cantores? Los músicos. Al frente. Si iban a haber tunazos. Los músicos eran los primeros. Con el bombo y con el necesitas un rad más grande para usarlo de escudo, fíjate, puro Capitán América, así, y agarras un pedestal y ring, que así fuera, bueno fuera, pero no, porque a veces la palabra dice golpe de espada en la alabanza.
Dice, y cada golpe de la espada, eso lo hicieron canto, es con pandero, con trompeta, con tambor. Búscame esa cita, hijo, o alguien que la encuentre. Cada golpe de la espada. Amado, Dios tiene una espada con la cual pelea. ¿Y sabe cuál es? La alabanza. Pero la alabanza para que rompa los cielos, la cubierta de tinieblas, porque hay unas tinieblas. El Señor, yo le dije, el Señor se ha cubierto de tinieblas. Y Satanás se robó, es una expresión que usamos para decir que copió las tinieblas y entonces puso una cubierta de tinieblas sobre la humanidad, unas tinieblas robadas que tienen que ser cortadas. ¿Y cómo las corto? Con la alabanza. En los Shamayim. Isaías 30:32. Miren lo que es tremendo esto. Isaías 30:32 dice, y en todo paso habrá madero fundado que Jehová hará hincar sobre él. ¿Con qué dice? Con tamboriles y vihuelas, cuando con batalla en altura peleará contra ellos. Pero hay otra que lo dice más claro, pero está buena esa. O sea, ¿cómo peleas? ¿Cómo pelea el Señor? ¿A quién usa? A los de la alabanza y a los que se meten a la alabanza con nosotros. Y por eso le invito, y sigue invitando, métase al rollo, métase al ámbito. Ay, qué pena que venga. La pena se quedó con el ombligo cuando yo nací. Ahí la dejé, amado. Ahora, si usted siente que está atado, pídele al Señor libertad. Pídale y no se canse. Es que sí, pastor, es que sí, son años y sigo atado, pues siga clamando. Porque la verdad que lo va a liberar todavía no la ha visto, no la ha logrado ver, pero ahí está. Ahora, última. Mateo 28:18. Que tú que estas que estaban en medio no estaban ahí, pero el Señor es el que habla. Amén. Mateo 28:18. ¿Y sabe qué? A pesar de todo esto, de que hay huestes, principados, potestades, Jesús declaró algo tremendo, dice. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, amado. Mire, si no, es que eso, a veces somos derrotados por alguien derrotado. Eso es terrible. O sea, derrotados por derrotados. Estamos mal. Sí, media cuchara del media cuchara. Y ese, asistente del asistonto. Y aún así, ¿por qué? Porque desconocemos las verdades de la palabra y no las tomamos para nosotros. Tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque es cierto, amado, mire, la situación es, ponete la imagen, la de los niveles, la de los 6 niveles, para que lo tengamos ahí claro. Esta la estaba buscando anoche pensando en los cielos, pero no aparecen los cielos ahí, sino solo aparecen los niveles de descenso. Pero pensando, ahorita me va a servir. Mire, ahí está. Los niveles de ascenso no aparecen los nombres, pero mire los niveles de descenso. Por eso le decía, está el infierno, la muerte, el abismo Shahar, el abismo Bor, el abismo Tejón y el valle de sombra de muerte. Y todo eso son lugares por los que vamos a pasar. Y esos son solo los de abajo. Tenemos que vencer a lo que se mueve en la tierra. Y tenemos que vencer a lo que se mueve en los cielos. Pero Jesucristo dijo, yo tengo la autoridad. ¿Y sabe qué? Pero dijo, a ti te daré las llaves. A ti. Y lo que ates, ¿qué dice? En los cielos será atado en la tierra. Y lo que desates en los cielos será desatado. Ahora ya entendió más cómo nos da una visión más amplia a todo esto. Es por eso que el Señor nos dio, dice, ¿pero a quiénes?
¿Se recuerda de qué estaba hablando ahí cuando le dijo eso a Pedro? A los que tienen la revelación de que Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. A esos, a los que han tenido la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, al Hijo, a ellos le daré